chicos? Los saludo con afecto entonces y antes que nada, para los alumnos que no asistieron, que en realidad fue un grupo pequeño el martes, quiero comentarles que les dije en lineamientos generales a considerar para el parcial del martes próximo. Allí los alumnos que no me han entregado la actividad de Alejandro me la pueden entregar. Los que ya me la han entregado las he corregido y van a poder disponer de ellas, pero me las deben entregar nuevamente porque eso queda en la universidad. ¿Cómo va a ser la modalidad del martes próximo? Con primer año A entramos a las 5 menos 10 y va a entrar solamente la primera mitad del listado por orden alfabético y se van a ir ubicando en banco por medio. Yo les voy a entregar el parcial y solo deben tener sobre la mesa la lapicera, nada más. No deben tener nada más, ¿sí? La hoja y la lapicera. Tienen media hora para realizarlo y en media hora se retiran y entra el segundo grupo, media hora más. De la misma manera, el primero B. Asisto en el horario, sí, entra la primera camada por orden alfabético hasta la mitad y luego la otra mitad. Bien, ¿qué temas van? Fíjense, va la unidad 1 y 2. ¿Qué estudiar, profe? Miren el programa, siempre les digo que el programa es el mejor modo de saber cuáles son las temáticas que se van a abordar. Miren las temáticas que aparecen en la unidad 1 y en la unidad 2. ¿Qué me consultaron algunos alumnos el martes pasado? En la unidad 1 no aparecen como temática los principios lógicos. Y lo advertí, no sé por qué razón no está allí, pero los principios lógicos van, los tres, de identidad, de no contradicción y de tercero excluido, ¿sí? Y el otro punto que no he explicado en clase, que también me lo hicieron saber en ese momento en la clase, que qué significa que la lógica es un saber propedéutico para Aristóteles. Significa que propedéutico en griego significa introductorio. Significa que Aristóteles pensaba que la lógica debería ser un saber introductorio para todas las ciencias, como una especie de cursillo de ingreso, ¿sí? Que se debería saber todas las ciencias antes de comenzar a ver sus planteos específicos o inherentes. Se haría necesario tener primero propedéutico, primero lógica, ¿sí? Bien, ¿cómo van a ser 5 preguntas a desarrollar? Algunas más simples, otras más complejas. Los grupos que entran, que van a ser 2 en primer año A y 2 en primer año B, en ningún momento van a tener el mismo tema, en ningún momento se unen las temáticas. He hecho los 4 temas totalmente diferentes, ¿sí? Si no, bueno, haría entrar a todos, de todos modos, y se podrían copiar así, ¿no? Bien, consulten las dudas que tengan, consulten las dudas que tengan. Lo que se vio en de Alejandro en el práctico también va, sí, sí va. ¿Cuáles son esos medios antilógicos, el robots, la masa, eslogan, ¿sí? Bien. Para aquellos que en realidad no lo pudieron ver en el grupo, yo he dejado en fotocopiadora ya el fin de la unidad 2, la última parte de la unidad 2 y el principio de la unidad 3, que es la que quiero comenzar ahora. Habíamos visto nosotros en la unidad 1, como definición real de la lógica, que es una ciencia que tiene como objeto material las operaciones mentales, o sea, cómo opera o cómo trabaja la mente humana para conocer. Y en esa primera operación habíamos visto que a través de los datos que yo capto por la simple aprehensión, capto información desde afuera y esa es guardada en la memoria. Y de allí se obtiene el concepto. ¿Qué es el concepto? O sea, cuando un pequeñito con 3, 4, otros con 5 años lograron entender, por ejemplo, qué es un mouse, ¿sí? Lo pueden definir o reconocer como tal. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando lo expresan con el término, con la palabra, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir a esto. Cuando son pequeñitos o somos pequeñitos, mayormente decimos palabras que no tienen una coherencia lógica o que no tienen una afirmación o una negación. Por ejemplo, lo han escuchado los pequeñitos que dicen mamá, papá, por ejemplo, ¿sí? O mamá, pi o papá, pi, ¿no?
Entonces no es lo mismo que digan mamá, quiero comer, o mamá, no quiero comer, ¿sí? Entonces allí ya están afirmando o negando. Entonces, ¿qué es el juicio? Es la segunda operación que realiza la mente humana, que consiste en una unidad de sentido en donde lo propio es afirmar o negar. Yo ya estoy uniendo más de dos conceptos, por ejemplo, digo, las rosas son rojas, por ejemplo, o las rosas del jardín aún no crecen, por ejemplo, ¿sí? Ya estoy uniendo varias palabras, rosas, rojas, jardín, crecer, ¿sí? Yo ya estoy uniendo varias palabras, varios conceptos, ¿sí? A través de la afirmación o la negación. Eso es el juicio, así se llama juicio en lógica. Cuando la mente humana logra conformar esas palabras, las expresa, la fona o la dice, así como en la simple aprehensión se llama término a la expresión oral del concepto, del juicio, cuando yo ya lo capté y lo expreso o lo escribo, se va a llamar proposición. Pero vamos a ver que todo juicio, o sea, la mente humana los elabora igual, se expresa a través de una proposición. Todo juicio se expresa a través de una proposición. Pero para que esa proposición sea verdaderamente juicio, tiene que afirmar o negar. Esa proposición no será propiamente juicio si es una duda, un deseo, un mandato, una orden, una exclamación. Porque, por ejemplo, dentro del marco de la abogacía o del derecho, no es lo mismo que yo diga, yo no lo maté, a decir, me hubiera gustado matarlo. Y ahí estoy expresando un deseo, simplemente, pero no estoy diciendo lo maté o no lo maté. Entonces, lo propio de un juicio es afirmar o negar. Cuando es una exclamación, ya sea porque sea un mandato o una orden, exclamación, cuando es una pregunta, cuando es una duda y es un deseo, no son proposiciones, o sea, son proposiciones pero no son juicios. Bien, eso a tenerlo en cuenta. Lo propio del juicio es afirmar o negar y se expresa a través de la proposición. Bien, vamos a ver que los juicios se clasifican por la calidad o cualidad y la cantidad. ¿Qué es la cualidad? La cualidad es un juicio si es afirmativo o es negativo. Por ejemplo, puedo decir, todos los alumnos del curso el martes próximo rendirán el parcial primero de lógica. Estoy afirmando. O puedo decir, algunos alumnos ¿sí? no van a rendir el próximo martes el primer parcial de lógica. Estoy afirmando en el primero y estoy negando en el segundo. Entonces, de acuerdo a la calidad o a la cualidad, pueden ser afirmativos o negativos. Eso es fácil, esa clasificación es fácil. Ahora, de acuerdo a la cantidad. De acuerdo a la cantidad, vamos a ver que pueden ser singular, cuando tomo uno o abarco uno, nada más yo digo, mi mouse o el mouse es negro, por ejemplo, uno solo. O puedo hablar de un grupo, ¿sí? Entonces ahí estoy hablando de juicios ya no singulares, sino particulares. Cuando tomo, abarco un grupo nada más. Puedo decir, algunos mouse son negros, ¿sí? Y universal cuando los abarco a todos. Todos los mouse son negros. O cuando lo abarco de manera negativa, ningún mouse es negro. También los estoy abarcando a todos, negando, pero los estoy abarcando a todos. Entonces, de acuerdo a la cantidad, pueden ser singular cuando tomo uno, particular cuando tomo a un grupo, o universal cuando los abarco a todos. Pero, si ustedes ven las ciencias, para poder avanzar, o cuando estudian algún caso, algún hecho, algún fenómeno, algo que se manifiesta en la realidad, lo hace a base de aquello que se da de un modo repetitivo. Casos aislados, es raro que digan, che, vamos a estudiar esto, no, pues se da una sola vez, ¿sí? Mayormente se dan en casos que se repiten, entonces por eso es que vamos a considerar no ya un juicio singular, sino solamente en lógica nos vamos a quedar con los juicios particulares, o sea, los que toman un grupo,
y a los universales los que toman todos. Entonces, juicio es lo mismo que una adoración, lo propio es afirmar o negar. Un juicio va a ser afirmativo o va a ser negativo de acuerdo a su cualidad o calidad. Y va a ser universal o particular de acuerdo a su cantidad. Vamos a ver que uno de los pensadores, que esto sí va, perdón, esto también me había olvidado de decirles que la línea del tiempo me la consultaron algunos alumnos que no la veían reflejada en el material bibliográfico de cuando nace la lógica, que va a tener su antecedente con Sócrates, va a ser con Aristóteles quien da las bases o los principios de la lógica, pero va a ser propiamente en el siglo XIII con Santo Tomás de Aquino, Edad Media, quien le va a llamar lógica clásica o lógica formal, ¿no? Y vamos a ver que Santo Tomás de Aquino justamente nos da un gran aporte y va a decir, ustedes saben que Boecio, que vivió en la época del Imperio Romano, siglo V después de Cristo, de hecho, si estaba dentro del Imperio Romano, el idioma de ese momento era el latín, él traduce de los textos de Aristóteles del griego al latín, ¿sí?, algunas de sus obras y en esa lógica. Entonces, vamos a ver qué hace él con esta traducción o esta clasificación de los juicios. Voy a hacer otro videíto porque más de 15 minutos no me lo permite para subirlo a YouTube.